Estamos en un buen momento para realizar esta Open Class y para dar esta serie de guías. En el caso de Govertis, Govertis, para dar una visión un poco del tipo de servicios que prestamos, estamos hablando de la mayor firma 100% especializada en lo que serían servicios que podríamos denominar GRC, es decir, orientados a lo que sería gobernanza de las tecnologías de la información, gestión del riesgo y del cumplimiento normativo. Es decir, nuestro campo de especialización estará donde hay una intersección entre normativa, tanto cuerpo legal, tanto buenas prácticas, estándares, etcétera, y tecnologías de la información. Es decir, ese es el nicho un poco sobre el cual pretendemos actuar y en las distintas capas, o sea, hablando con interlocuciones a nivel de alta dirección, interlocuciones a nivel técnico y un poco servir de unión entre ellas, ¿no? Entonces creo que es un core que está experimentando tasas de crecimiento muy importantes, tanto en España como Latinoamérica en general y a nivel internacional. O sea, muy bien, muchas gracias, Óscar. Rames, por favor, si nos hace una breve introducción de Eleven Paths. Bueno, pues nada, me uno a Óscar en dar las gracias por la invitación. Bueno, pues brevemente contar que Eleven Paths es la unidad global de ciberseguridad del Grupo Telefónica. Nuestra función dentro del grupo es gobernar, digamos, el portfolio de soluciones de seguridad o de ciberseguridad de todo el grupo, que después, posteriormente, son comercializadas por las distintas operadoras que tiene el grupo en 17 países, ¿no? Así que nosotros actuamos, digamos, que como una factoría, ¿no? Digamos el 80-85% de lo que hacemos normalmente son acuerdos o alianzas con fabricantes, pero también desde hace unos años no hemos querido simplemente ser un puro revendedor de tecnología de ciberseguridad y nos diferenciamos a base también de desarrollar tecnología propia y de invertir en empresas y en startups del ámbito de la ciberseguridad. Muchas gracias, Rames. Y Miguel, por último, por favor. Bueno, pues iHealth Labs es una compañía cuyo objetivo fundamental es ayudar a los clientes en la gestión del talento en ciberseguridad. Es decir, básicamente lo que ayudamos es a la formación, al entrenamiento continuo, para lo cual diseñamos escenarios tipo CyberRange, donde virtualizamos infraestructura IT y la sometemos a test de estrés, replicando también las amenazas. Y luego yo creo que lo más importante para nuestros clientes es que le damos una herramienta para poder medir el conocimiento real, la experiencia real que tienen los equipos que se están entrenando y poder tomar decisiones. Es decir, tratamos de ayudarles a incorporar la formación y el entrenamiento de ciberseguridad en un ciclo de mejora continua. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Y en vuestras empresas, que como hemos visto son empresas muy diferentes, Telefónica, una empresa de 160.000 empleados en todo el mundo, con presencia en muchísimos países, pues hasta Miguel de iHealth Labs, que es una empresa mucho más reciente, mucho más pequeña, pero que también tiene una perspectiva de crecimiento importante. Entonces, en primer lugar, antes de hablar ya de perfiles, sí que sería bueno saber por qué la demanda de profesionales en ciberseguridad va a continuar creciendo durante los próximos años, bajo vuestro punto de vista, porque va a no solo mantenerse, sino que según todas las previsiones va a crecer. ¿Cuáles son los drivers, los factores? ¿Qué es lo que veis? Regulación, incremento de ciberataques, no solo en España, en Europa, en Latinoamérica, ¿dónde veis más crecimiento, etcétera? Muy bien, pues bueno, si os parece, la opinión un poco desde nuestra perspectiva, ¿no? Vamos a ver, o sea, desde luego hay un driver externo, ya ajeno al propio de las empresas, que yo creo que es algo el interno de las compañías, lo expresáis vosotros muy bien, ¿no? Desde la perspectiva un poco de partes interesadas, es decir, cada vez hay más actores interesados en que las tecnologías no solamente funcionen ofreciendo los parámetros de calidad, eficiencia y demás que todos estamos esperando para poder continuar prestando esa serie de servicios, sino que además eso lo haga con garantías hacia el ciudadano. Y además vemos que la tendencia es imparable, ¿no? Y que además, pues bueno, en este caso desde Europa se está marcando la tendencia, había por ejemplo la última normativa en materia de privacidad, desde Estados Unidos por ejemplo están llegando todas las olas que tienen que ver con la prestación de servicios esenciales e infraestructuras críticas. Y todo esto hace que, por decirlo de alguna manera, el ecosistema del legislador, del regulador y demás se empuje cada vez más a que se haga con garantías de seguridad, ¿no? Entonces,
Todo ello va a influir muy notablemente tanto en la necesidad de profesionales internos en las compañías, como también la necesidad de profesionales que de forma externa a las mismas pues sean capaces de evaluar cuál es el estado y ayudar en el proceso de mejora continua, como muy bien señalaba antes Miguel. Perfecto. Rames, bajo tu punto de vista, ¿por qué se va a mantener esta demanda? En el caso de Óscar está claro, la regulación, el tema de GRC va a impactar en la directiva NIS, todo lo que viene, lo que ya está y lo que viene en los próximos años, pero para vosotros, ¿qué es lo que va a hacer que podáis mantener este ritmo de crecimiento tanto en personal, en facturación e incluso incrementarlo? Bueno, pues yo intentaría resumirlo en dos características fundamentales. Una, las empresas están en un proceso de transformación digital y por lo tanto su dependencia digital está siendo cada vez mayor, ¿no? Sus activos más importantes han pasado de ser físicos a ser intangibles y por lo tanto la necesidad de proteger esos activos es cada vez mayor. La complejidad al mismo tiempo aumenta y existe una necesidad de las empresas de mantener personal formado en distintas áreas, ¿no? Muchas veces hablamos de que sea la seguridad de red, la seguridad del endpoint, la seguridad del cloud, cumplimiento normativo. Es decir, para una empresa empieza a ser complejo mantener montones de perfiles y se opta por un tipo de servicio de externalización donde recurro a entornos donde un proveedor de servicios gestionados de seguridad me da ese tipo de servicios y lo que hago es dentro de mi empresa gestionar, ¿no? Desde el Grupo Telefónica pues somos un proveedor de servicios gestionados de seguridad y lo que hacemos es tratar de simplificar la vida a las empresas para que ellos se centren en su negocio y nosotros podamos gestionar la seguridad. Y por eso creemos que por esa transformación y por esa externalización seguirá habiendo una demanda importante de profesionales en nuestro ámbito. Y Miguel, bajo tu punto de vista también. Bueno, soy el tercero. Después de las cosas que se han dicho, y se han dicho muy bien, es complicado, ¿no? Pero abundaría efectivamente en la altísima dependencia de lo digital, en la economía, en el crecimiento industrial. Eso es así, es decir, cada vez somos más dependientes y por lo tanto un mal funcionamiento de las tecnologías tiene un alto impacto en términos económicos para una compañía, pero también para un país. Y me gustaría también resaltar la cuestión de la complejidad, porque la complejidad es lo que está de alguna manera facilitando, también es una consecuencia de la digitalización, es decir, cada vez metemos más líneas de código, porque al final pensemos que los servicios digitales, en esencia, siendo muy simplista, es software, pero cada vez estamos pidiéndole más y más líneas de código, le estamos pidiendo una mayor digamos, capacidad de hacer cosas y existe un ratio que muchos expertos manejan de asociar en torno a 10 o 15 bugs por cada 1000 líneas de código. Entonces esto nos lleva, por ejemplo, a que cualquier coche que manejemos ahora, no estoy hablando de algo hiper sofisticado como puede ser Tesla, va a tener potencialmente más de 1,5 millones de posibles bugs, que esto se utiliza al final para hacer daño. Yo creo que la complejidad es un factor también muy relevante. Por supuesto. Desde luego, como ejemplo de transformación digital, pues tenemos la propia UNIR, que es una universidad online, todas nuestras clases son online, los exámenes en algunas titulaciones oficiales son presenciales porque hay que hacerlos de forma presencial, pero es un ejemplo de una empresa con, en este caso una universidad, que presta servicios de educación pues a casi 40.000 alumnos de forma online y con, lógicamente, todas las sistemas, procesos y garantías de seguridad que ello debe llevar. Bueno, en cuanto a perfiles, son muy diferentes, por eso hemos traído representando a empresas que, aunque son muy próximas de algún modo, pero por otro lado vuestros negocios son totalmente diferentes y complementarios. En vuestro caso, Gobertis, sí. ¿Qué perfiles son los que estáis contratando? Y ya de paso, te pregunto los que prevéis para los próximos años. Y si le dais un nombre concreto, es decir, analista de ciberseguridad, especialista en ciberseguridad, experto en GRC, ¿qué perfiles son los que ahora mismo tenéis y veis en el futuro? En nuestro caso yo creo que sería de aplicación una primera gran segmentación.
Y la primera segmentación, que además es importante, nos va a condicionar muy mucho cuál es el origen de esos perfiles. Aproximadamente ahora mismo en Govertis podemos decir que hay un 40% de plantilla que tiene un origen en materias legales, es decir, que viene generalmente del mundo del derecho, y hay otro 60% que puede venir del mundo de la ingeniería, o sea, porque precisamente es donde nuestra entrega de valor es donde están las sinergias, ¿no? Entonces, hay una tendencia hacia esta serie de prácticas holísticas, un poco en las cuales acabas integrando distintas perspectivas, porque verdaderamente todos los problemas tienen muchas aristas, ¿eh? Y esas aristas no son únicamente técnicas. Entonces, nuestros equipos, ya en origen, de hecho, partimos ya incluso, vamos, en nuestro caso, ya la propia sociedad, pues bueno, somos 2 socios, por decirlo de alguna forma, y perfiles de ingeniería. Mi socio es abogado, ¿no? Y es vamos, yo creo que es algo que impregna al final toda la organización y que bueno, que es una propuesta de valor añadido dentro de eso, ¿no? Entonces, partiendo ya de esa gran segmentación, lógicamente quienes vienen en el mundo del derecho es de derecho de nuevas tecnologías, es decir, tienen que ser abogados especializados en trabajar en este tipo de entornos, y en la parte de ingeniería, distintos perfiles, pueden ser lógicamente ingeniería informática, ingeniería en telecomunicaciones, son los 2 perfiles que más habría, pero es cierto que también se abre el campo a otra serie de profesionales, de otros temas, e incluso a profesionales que históricamente tienen experiencia en este tipo de labores, en el mundo tecnológico, pero no provienen de ingenierías como tal cualificadas, pero han llegado a ellas vía másters o vía otra serie de procesos de cualificación, como es el caso de los de la UNIR. Entonces, creo que es otro de los puntos también relevantes. Y por concretar, si quieres, dentro de esa parte, o sea, desde luego estamos trabajando en el campo de la ciberseguridad, ahí hay distintas perspectivas, en nuestro caso es el tema normativo, es decir, adopción de mejores prácticas, evaluar cómo estás conforme a los requisitos que te impone un cliente, conforme a los requisitos que te impone un legislador, un regulador, etcétera. Primer campo. Y luego yo creo que va a haber una proyección importante hacia todo lo que tiene que ver, que además está muy, muy en boga, con los conceptos de ciberresiliencia, y viene muy relacionado también al argumento anterior de Miguel. Es decir, esa complejidad hay que gestionarla y vamos a entrar en otro mundo muy diferente en el que las soluciones van a tener que ser muy diversas. O sea, vamos a estar hablando de ya no únicamente la seguridad de una aplicación, sino de la seguridad de un sistema, o incluso los conceptos estos de sistemas y todo lo que tiene que ver, ¿no? Entonces vamos a un mundo cada vez más de ingeniería, de práctica de ingeniería en ese campo, pero bueno. ¿Y tú, Rames, qué perfiles son actualmente Pues, los que demandáis? Pues, bueno, dada la dimensión que tenemos, pues podéis imaginaros que son muchos y muy diversos, pero yo intentaría clasificarlos en 2 grandes grupos, ¿no? Por una parte, hoy coincide aquí que somos 3 empresas que nos dedicamos a la construcción de soluciones, ¿no? Entonces, en general necesitamos perfiles muy relacionados con la construcción del software, ¿no? Pues léase, pues, por ejemplo, diseñadores gráficos o de expertos en UX, desarrolladores, product managers, gente de QA, etcétera. Ahí seguimos teniendo una demanda importante porque tenemos una parte en la que desarrollamos propias soluciones. A esto se han ido incorporando últimamente un nuevo tipo de perfil, puesto que gran parte de la gestión de la seguridad se basa en recopilar mucha información y luego analizarla, ¿no? Y últimamente estamos incorporando perfiles de especialistas en Big Data y en Machine Learning, pues para crear o para poder detectar patrones de ataques o de fraude, ¿no? Dentro de las propias soluciones que construimos, ¿no? Así que, además de los perfiles tradicionales de desarrollo, de QA y UX, pues estamos incorporando, pues, Machine Learning, Big Data, etcétera, expertos que nos vienen bien y que son aplicados, ¿no? Pero realmente la gran mayoría de las empresas lo que hacen es realmente operar o explotar soluciones de ciberseguridad que han construido otros, ¿no? Y nosotros también, desde el punto de vista que comentaba antes, de ser un proveedor de servicios gestionados de seguridad. Entonces, ahí es donde realmente hay una gran demanda de profesionales, donde necesitamos gente que pueda, por una parte, las empresas necesitan un perfil que pueda gestionar un plan, ¿no? Donde pueda hacer un análisis inicial de la situación y un plan de mejora continua que permita, pues, o bien el cumplimiento normativo o hacer un plan director de seguridad, ¿no? Perfiles tipo, pues, un CISO o un DPO, ¿no? Un data y que de alguna forma ese tipo de perfiles, pues, estén gestionando los riesgos de una organización y pueda gestionar
la demanda de distintos proveedores. Y luego, por otra parte, pues, el tipo de perfiles que más demandamos pues, suelen ser analistas de seguridad, responsables de la gestión de incidentes o incluso ya quizá algo menos, porque hoy por hoy se demandan menos, pero que en el futuro habrá una mayor demanda, pues todo lo que sea análisis forense y pericial, ¿no? Especialmente porque preveemos que el tema de los ciberseguros pues despegará en los próximos años y eso hará que no solamente el análisis forense o la informática forense se utilice para temas judiciales, sino que además sea utilizado pues, en empresas de seguros, etc. Dentro de ese ámbito pues, existe una amplia representación de perfiles. Con lo cual, como veis, son muy variados, desde luego en vuestro caso. Y en tu caso, en vuestro caso, lo nuestro Miguel, es fácil porque somos desarrollo. pocos y muy focalizados. Entonces, básicamente, nosotros tenemos y necesitamos especialistas en pen testing, en servicios de red team y analistas forenses, básicamente. Lo que pasa que en realidad no buscamos solamente una persona muy potente técnicamente en esas áreas, que también, sino buscamos a veces un perfil un poco complicado, es decir, porque para nosotros es muy importante que algunas de estas personas tengan conocimientos en desarrollo en Python o en Java, porque con esto construimos nuestras soluciones. Y luego, evidentemente, no hemos hablado de los soft skills, pero para nosotros en este tipo de compañía es fundamental y es muy importante, porque las mismas personas que están realizando determinado tipo de servicios, de trabajos técnicos, luego son los mismos que están desarrollando la formación o que están diseñándola, ¿no? Entonces se requiere ciertos skills de comunicación, no vale que seas muy bueno técnicamente si luego no eres capaz de comunicar y de trasladar esos conocimientos, ¿no? Si lo vemos también, por ejemplo, en el área de desarrollo de negocio, que es un tema que precisamente en este año nos preocupa especialmente, pues tampoco estamos buscando un perfil o perfiles de desarrollo de negocio puro, es decir, tampoco es un preventa, es un mix raro en el que necesitamos alguien con capacidad de comunicar al cliente, de generar la oportunidad, de generar entusiasmo, pero que tenga, digamos, una base técnica muy sólida para realmente ofrecerle exactamente lo que necesita. O sea que la ciberseguridad es complicada y también los perfiles. Bueno, como veis también no son solo perfiles técnicos, perfiles de gestión, desarrollo de negocio, que lo has comentado tú, al final comerciales. Esta misma mañana, pues desde una empresa, bueno, concretamente de Telefónica, me decían que en el área comercial para este año habían incorporado a 73 personas, con lo cual es un crecimiento importante, ¿no? Especialistas en ciberseguridad, preventas, ingenieros preventas, etcétera, que es algo que no hay que olvidar, que también, lógicamente, porque vosotros sois proveedores de productos, de soluciones y de servicios, y luego la parte comercial también es muy importante, lógicamente, y ahí también hay un crecimiento esperado pues, para los próximos años, que tenéis que tener en cuenta con un bagaje, con unos skills y una formación en ciberseguridad, generalistas en este caso. Pues muy bien, en cuanto a la formación, ¿qué es lo que valoráis, qué consideráis, qué requisitos ponéis a los perfiles o a las vacantes que tenéis actualmente en vuestras organizaciones? ¿Cuál es la formación que esperáis? No son ingenieros, ya lo sabemos, lo has comentado, 60% ingenieros, 40% abogados, ¿no? Sí, aproximadamente, menos, de hecho, esa proporción. Pero bueno, hay otros profesionales que también se están dedicando y que también son necesarios, ¿no? Como nosotros en el máster no es habitual, es un pequeño porcentaje, muy pequeño, pero sí que tenemos algún licenciado en ADE que bueno, pues se da cuenta de que realmente lo suyo es la ciberseguridad, que incluso algunos dicen me he equivocado y quiero dedicarme a la ciberseguridad, pero le sirve, le viene muy bien, ¿no? su experiencia pues en empresa, el conocimiento de la empresa, porque es fundamental, no solo hay que conocer la parte técnica, hay que conocer una empresa, cómo funciona, el área financiera también es muy útil, ¿no? Entonces, ¿qué formación? Bueno, en definitiva, pedís. A ver, de hecho estoy muy de acuerdo. O sea, con este tipo de perfiles también un poco que son diferentes y vienen del mundo de económicas o este tipo de entornos.
porque verdaderamente un poco tocan, podemos decir que tocan dos vertientes, ¿no? Es decir, hay, por un lado, tenemos a nivel de interlocución lo que sean los responsables de procesos, es decir, aquellos que están tirando adelante el negocio, y que es verdaderamente un poco lo que hay que securizar. Es decir, no nos piden que securicemos un servidor o, por decirlo de alguna forma, el securizar el servidor es un medio para securizar la prestación continuada de servicios por parte de la compañía, ¿no? Entonces, ese foco de orientación a negocio no debemos de perderlo nunca, ¿no? Entonces, claro, siempre estamos mirando un poco hacia los dos lados, ¿no? Hacia lo que sería proceso y hacia lo que sería el mundo tecnológico, en nuestro caso. Entonces, hay veces que hay otra serie de perfiles que no son puramente ingenieros, que tienen una mirada a negocio muy buena y muy válida, y que generalmente cubren los posibles gaps que podría haber de tecnología para poder entender lo que hay por debajo, a pesar de que no sea su día a día, pues vía, por ejemplo, másters de especialización en ciberseguridad, que les permite, pues bueno, tener una visión integrada, integral, holística, un poco de lo que sería el problema de la ciberseguridad, tanto a nivel técnico como en la vertiente más de proceso, por decirlo de alguna manera, o securización del servicio, y que es lo suficientemente útil como para que luego ellos ya puedan desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los puntos es ese, ¿no? En nuestro caso, además, sobre esta visión integral del máster, luego existen ya especializaciones que pueden ser, pues bueno, ya en auditoría de sistemas o en implantación de sistemas de gestión, un poco ese tipo de cuestiones que ya más propias, ¿no? O incluso en la vertiente legal, es decir, muchas veces estos ingenieros se forman en materias legales y a su vez, pues vamos, los abogados, por decirlo de alguna forma, los profesionales del derecho se forman en materias más puramente tecnológicas. Entonces vendría a estar un poco esas vertientes. Para vosotros, Rames, ¿qué formación, certificaciones, si quieres hablar también, formación de posgrado, consideráis que deben estar en el currículum de los candidatos a vuestras oportunidades laborales vacantes? Pues bueno, pues, como efectivamente y lamentablemente no existe una carrera universitaria de ciberseguridad que sería muy deseable, ¿no? Pues al final nos cuesta verificar los conocimientos. Al final el abanico de tecnologías y que manejamos normalmente por dar ese servicio a los clientes, pues necesitamos certificar de alguna forma que existen las habilidades o los conocimientos necesarios en determinados tecnologías como puede ser firewall, WAFs, IDS, IPS, etc. Es verdad que recurrimos muchas veces a las certificaciones, ¿no? Bien de fabricantes, porque nos permiten certificar que una determinada persona conoce en concreto y con una suficiente profundidad una determinada tecnología, pero también nos regimos pues, buscando, pues, como decía Óscar, pues máster de especialización que nos permitan entender que tiene una versión completa o 360 grados de la ciberseguridad, que no solamente conoce una determinada tecnología, sino que entiende cómo se gestiona y cuáles son los procesos que tienen que gestionar la ciberseguridad, y luego otras certificaciones pues, ya más concretas que puedan ser, pues, en el caso de pentesting, pues que un Certified Ethical Hacking o similares, iHack Labs, iHack Labs, etcétera, efectivamente, pues que permitan de alguna forma tener una cierta conciencia de que esos perfiles pues cumplen con las expectativas que tendríamos, ¿no? Por supuesto que después hacemos un esfuerzo pues mantenerles formados, porque realmente esto de la ciberseguridad no es, creo que lo sabemos todos, no es aprender y después explotar ese conocimiento, sino que es mantenerse en un ciclo continuo de reciclado y de formación y entonces buscamos también esa actitud que permita que una persona sea inquieta y que esté dispuesta a pasarse los próximos años profesionales reciclándose y constantemente formándose, ¿no? Bueno, pues yo voy a ser un poquito disruptivo, ¿no? Porque, a ver, si tengo que definir un job description de ciberseguridad, ¿no? Pues voy a, por supuesto, como de media voy a pedir que sea un ingeniero informático, de telecomunicación, que tenga un máster de seguridad, si puede ser de la UNIR mucho mejor, ¿no? Y luego que tengan N certificaciones que todos sabemos, ¿no? Esa es un poco la teoría, la realidad, y es como empezaría el trabajo. Mi experiencia, no ya en iHack Labs, que es una compañía nueva y todavía somos relativamente pequeños, sino por ejemplo en INCIBE, es que al final la transversalidad y un poco lo polifacético que es la ciberseguridad
te lleva a que al final una determinada posición lo va a terminar ocupando un sociólogo o incluso una persona que no tiene no tiene estudios universitarios, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay una componente también de gente virtuosa, porque parece que es un tópico, en la realidad, pero que es autodidacta, que luego es exactamente la que te ocupa una determinada posición de una manera magnífica, ¿no? Entonces yo, en la teoría, pues tenemos muy claro los job description, en la práctica al final yo creo que hay una componente, digamos, en las entrevistas y en las evaluaciones técnicas, que es lo que al final te va a llevar a que una persona determinada ocupe una posición con independencia de la titulación que tenga, ¿no? Esa es mi opinión y un poquito mi experiencia personal, ¿no? Pensando también en INCIBE. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Por cierto, hablando de formación, no lo he comentado al inicio, pero bueno, pues Óscar es el profesor nuestro del máster en seguridad informática, en ciberseguridad, desde hace ya 8 o 9 ediciones, no recuerdo. Bueno, pues junto con Eduard Chabeli, que es el otro socio de Govertis, que lleva ya 10 ediciones con nosotros, y bueno, pues tanto Rames como Miguel, pues colaboraciones puntuales y también pues, productos y soluciones desarrollados por ellos que nosotros utilizamos para prácticas en nuestros títulos. Bueno, de Eleven Path también tenemos varios docentes en nuestro máster, y bueno, pues la colaboración con iHack Labs es, estamos poniendo en marcha los laboratorios de virtuales de ciberentrenamiento, ciberoffensive de iHack Labs actualmente, para que nuestros alumnos hagan prácticas en vivo, bueno, con sistemas simulados. Entonces, bueno, no solo es formación, la verdad que ya lo habéis comentado, no solo es la formación, también es importante las habilidades, skills, aptitud también de los candidatos. También brevemente, como tenemos, se nos está echando un poco el tiempo encima y tenemos que dejar pues, 10 minutos del final, 10-15 minutos para cuestiones que podéis empezar a plantear ya aquí en el chat, y también algunas que tenemos que habéis planteado en la hoja de inscripción. Entonces, muy brevemente también, qué aptitudes, qué skills, qué habilidades, etcétera, buscáis en estos candidatos, porque no es, como decimos, no es solo la formación, sino bueno, pues, interés, por supuesto capacidad de comunicación en este ámbito. Es muy importante porque hay muchas conferencias, ¿no?, sobre ciberseguridad, y es importante tener presencia en todas esas conferencias y tener gente que sea capaz de transmitir, de comunicar, de formar, como decía Miguel, conocimiento del negocio, procesos empresariales, entusiasmo, etcétera, vocación, porque la ciberseguridad para mí, al menos, es una vocación, es una profesión que bueno, pues, mueve a la gente, ¿no?, por una cierta vocación. Muy bien, pues muy bueno. brevemente, por favor. Ok, es difícil, ser breve. Muy bien, vamos a ver, mira, nosotros seguimos 2 principios y creo que es un tema que, bueno, a lo mejor puede dar alguna pista, ¿no? Primero, vamos a ver, nunca contratamos a nadie siguiendo un principio de Warren Buffett, ¿no?, con el que no trabajaríamos los siguientes 20 o 30 años. Es decir, sobre todo hay una cultura de empresa, y hay una cultura de empresa que intentamos mantener. O sea, para nosotros es absolutamente fundamental. Y al final, quien se integra en el equipo tiene que ser capaz de convivir con esas personas, tiene que de trabajar, de compartir, por decirlo de alguna forma, alegrías, pero también un poco esfuerzos, y al final lo que haces es que acabas pues bueno, destensando y creando pues, ciertas flexibilidades. Y no es tan relevante, pues, o no existen las tensiones de incompatibilidades que se dan en otra serie de organizaciones. Para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, en ese caso es uno de los temas principales. Y luego hay otro que yo creo que a lo mejor es relevante, que es que adoptamos también los procesos de selección como si fuesen propios. Es decir, bueno, yo creo que al final es absolutamente core en cualquier compañía, y más en las nuestras que están en crecimiento. En el caso de Telefónica, pues bueno, pues ya el tema adquiere una dimensión que no es la que toca, ¿no? Pero en nuestro caso es absolutamente, tienen que convencer, por decirlo de alguna manera, a la alta dirección. O sea, y convencer de que vas a ser capaz un poco de convivir, de que vas a tener esas habilidades de desarrollo de negocio que comentaba Miguel, estas habilidades de trabajo en equipo que estamos comentando, ¿no?, y de poder integrarte, y además, en nuestro caso, tener ya una trayectoria, es decir, hay otras empresas en las que, por decirlo de alguna forma, te sirven de catapulta y te pueden servir para iniciarte en una profesión.
No es el caso actualmente de Govertis. Es decir, nosotros buscamos ya profesional que está curtido, el profesional que ya tiene años de experiencia, aunque sean otra serie de materias y que al final esas habilidades que adquieres en el trato con el cliente ya están superadas. O sea, la parte técnica podemos complementarla, pero no esa. Entonces al final buscamos un poco eso. Y así más brevemente todavía, Rames. Pues bueno, yo vendría a reivindicar que la ciberseguridad muchas veces es metodología, ¿no? Es método frente a muchas veces que se piensa que es creatividad pura y dura, ¿no? Tiene un 10% de creatividad y tiene un 90% de sistemático. Buscamos gente que sea sistemática, que sea capaz de buscar esa aguja en ese pajar y gastando un montón de horas, pero al mismo tiempo que tenga pasión, ¿no? Y que le guste lo que haga y que, como comentaba antes, esté dispuesta a no conformarse con lo que sabe y estar constantemente avanzando, ¿no? Yo diría que serían esas tres principales. ¿Y Miguel? Todavía más breve. Bueno, pues un tema que puede parecer un poco simple y demás, pero que sepa inglés, pues porque el mercado de la ciberseguridad es global y los clientes también lo son. Por lo tanto, aunque puede parecer una tontería, no la tiene, es decir, alguien que pueda manejarse con relativa soltura en inglés. Y luego, bueno, abundando en lo que han comentado Óscar y Rames, yo creo que bueno, una persona con mucho compromiso y con cierto grado de flexibilidad y versatilidad para irse adaptando. Yo creo que la ciberseguridad te ofrece toda una carrera profesional y bueno, tienes que ser suficientemente hábil para poder ir en cada etapa adaptándote a las nuevas demandas que tengas. Entonces, versatilidad también sería un factor importante. Bueno, y en los tres casos seguramente también disponibilidad para viajar, porque todos vosotros tenéis muchos negocios y muchas perspectivas de crecimiento en Latinoamérica. Muchos de nuestros oyentes o televidentes hoy que se han conectado son de Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, donde bueno, pues todos vosotros tenéis, por ejemplo, en el caso de Govertis, lo comento yo, pues la oficina de Colombia, pues la abrieron en Bogotá con un alumno egresado de nuestro máster en seguridad informática, ¿no? Que es una posibilidad. Efectivamente, Vladimir Barrero. Bueno, pues en algún otro caso, los profesores del máster también podéis identificar talento y buenos profesionales para contratarlos para sus propias organizaciones, ¿no? Como es el caso vuestro. Si queréis brevemente hablar de alguna vacante, pero como casi no nos queda tiempo, alguna vacante pero sin extenderse que tenéis. Tú me has hablado de bueno, pues que tenéis unas perspectivas en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, de ir creciendo para que estéis pendientes. Pondremos, publicaremos cuando se suba a YouTube, al canal, a la lista de distribución que tenemos de ciberseguridad, y crearemos otra de empleabilidad, de la cual, por cierto, esta será pues, la primera sesión, un ciclo de sesiones Open Class sobre empleabilidad en este campo. Pues, ¿qué vacantes? Muy brevemente. Enumerándolas, o sea, actualmente hay 2 vacantes en Madrid, una vacante más en Barcelona, otra vacante en Bilbao, lo que sería España, y en la parte de Latinoamérica tenemos previsto que haya, además, vacantes en Colombia, en Perú y en Chile, si no pasa nada, en el plazo, vamos, prácticamente 3 meses vista. O sea, que es un poco la previsión que hay. Adicionalmente puede haber también necesidad, pero ya depende del tema de proyectos, en otra serie de países de la región que estamos y es uno de los focos para 2019-2020, o sea, con lo cual a 18 meses vista esperamos un crecimiento muy importante en Latinoamérica, muy importante. Rames, mencionar alguna que tengas... Sí, bueno, realmente tenemos un conjunto, tenemos un portal que se llama jobs.telefonica.com, donde podéis encontrar todas las descripciones de los perfiles que buscamos, sin mencionar que tenemos un programa de colaboración que quizá puede ser interesante para quien nos está viendo. Es un programa piloto donde queremos divulgar la cultura de ciberseguridad y donde, si bien no es una contratación al uso, sino más bien una colaboración, le llamamos los Cyber Security Experts,
lo que hacemos es divulgar, ¿no? Ayudar a divulgar la cultura de ciberseguridad entre empresas, particulares, etcétera. Y si alguno estuviese interesado en conocer el programa o unirse, pues es simplemente escribir un correo a cse@elevenpath.com y les mandaremos toda la información. Bueno, y nosotros tenemos una serie de planes de incorporación de personas. Ahora el que tenemos ahora mismo abierto es un perfil senior para desarrollo de negocio. Tenemos a lo largo del año previsto incorporar un perfil similar, pero con sede en Reino Unido, probablemente en zona Londres, probablemente. Y luego perfiles más técnicos, tenemos previsto 2 desarrolladores senior, expertos en Java y en Python, y 1 o 2 personas para pentesting y análisis forense. Un poco esto se irán produciendo a lo largo del año progresivamente. La que tenemos más inmediata es esta de desarrollo de negocio. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que da una idea, es solo una pincelada en cada caso de aterrizar lo que hemos estado diciendo de perfiles en puestos, en vacantes concretos, con job description y con títulos de puesto de analista de ciberseguridad, experto en GRC, etcétera. Bueno, por cierto, comentar que el perfil de egreso de nuestro título pues está muy alineado con las necesidades del mercado y de estas empresas porque, que en muchos casos son ellos mismos, son los profesionales los que están contratando personal, los que imparten, entonces, lógicamente, las asignaturas, los contenidos, etcétera, los hacen alineados a las necesidades del mercado, que coinciden con las de sus empresas, lógicamente, desarrollo de producto, desarrollo de soluciones, prestación de servicios, etcétera. Bueno, vamos a dar paso, ya no nos queda tiempo para más preguntas de las que teníamos, pero sí, vamos a dar paso a las que teníamos, las que habéis hecho en la hoja de inscripción, y aquí habéis realizado alguna también a través del chat. Vamos a seleccionar, porque no nos va a dar tiempo a todas, algunas de ellas, y esta me la vais contestando, si os parece, el que quiera puede contestar. Aquí hay una cuestión, dice, ¿se puede encontrar trabajo sin experiencia previa? Sin experiencia previa entendemos que es un alumno pues, que ha hecho el grado en informática, en telecomunicaciones, en lo que sea, y no tiene experiencia y se plantea qué es lo que tendría que hacer. Bueno, en primer lugar, pues estudiar, especializarse en ciberseguridad, el máster en ciberseguridad, un experto en informática forense, pero vuestras empresas estáis actualmente captando, incorporando gente sin experiencia. Bueno, de hecho sé de muchas empresas que están incorporando personas sin experiencia, es decir, cuando tienes definida una estructura piramidal con un plan de carrera profesional, evidentemente pues te interesa siempre ir incorporando en la base de la pirámide personas que en este caso quizá no tengan la experiencia, pero sí que tienen una serie de conocimientos. Lo ideal es que sean lo menos teórico posible y lo más prácticos posibles. Ahí pues siempre recomendaría optar por certificaciones profesionales de forma complementaria a la formación que puedan tener. Y sí, yo creo que para perfiles junior, por lo menos en mi experiencia, se están incorporando determinadas personas. Ahí sí que es cierto que la parte soft skills que hemos comentado anteriormente pues se va a medir mucho, es decir, qué potencial de crecimiento, de estudio, de entusiasmo, de compromiso, de N cosas, pues van a ser factores muy relevantes a la hora de poder optar por contratar a una determinada persona con un perfil junior. Un poco como lo veo. Sí, perfecto. Bueno, yo solamente mencionar que, por ejemplo, en Telefónica tenemos un programa de becas para hacer prácticas que está pensado precisamente para eso, para que gente sin experiencia pueda adquirir esa experiencia a través de una beca de un año que puede participar con nosotros y formarse al mismo tiempo que... Sí, bueno, todos vosotros tendréis pues, vuestros programas de captación de talento, etcétera, colaboración con universidades, como es nuestro caso, pues alumnos que hacen sus prácticas en estas empresas, las prácticas del máster, una asignatura del segundo cuatrimestre, en fin, retos que nos plantean, trabajos fin de máster asociados a retos, por ejemplo, en el caso de Telefónica, de Open Future, etcétera. Otra pregunta que nos han dejado en la hoja de inscripción. ¿Existen compañías en Europa que recluten foráneos, se refiere a Latinoamérica, debido a la alta demanda de expertos en ciberseguridad en Europa, es decir, que no se pueda cubrir la demanda
actualmente y estéis contratando, bueno, pues es una cuestión. No sé si es el caso, pero llegará un momento que probablemente hay oportunidades laborales, habrá oportunidades laborales aquí que no seamos capaces de cubrir con los expertos y en España y en Europa en general. No podemos hablar por otros países, no sabemos lo que ocurre en Alemania o lo que ocurre en Francia, pero está claro que sí, que llega un momento que no se puede cubrir. De hecho, en nuestro caso personal, o sea, nosotros tenemos, consultores que vienen en el nuestro es Perú, Colombia y Venezuela, seguro, o sea, integrados perfectamente en el equipo y... Pues es un ejemplo. También otra pregunta relacionada, que me la podéis contestar al que queráis. ¿Consideran a Colombia como un país con alta demanda de profesionales en seguridad informática? Pues sin duda. Sin duda, sí. El esfuerzo que está haciendo los gobiernos de Colombia a través de Mintic y otra serie de instituciones públicas para impulsar un proceso de transformación digital del país, lo que está generando es una alta demanda de profesionales. Y bueno, desde mi modesta experiencia, además, que he tenido la oportunidad de trabajar con distintos equipos de respuesta ante incidentes, tienen un nivel de cualificación alto. Aquí hay una pregunta que dice: la ciberseguridad tiene barreras de entrada significativas para las mujeres, las cuales son más cerradas que en otras áreas de tecnología. ¿Cuáles? Bueno, querrá decir qué iniciativas y propuestas serán tendencia para cambiar este estereotipo. Rames, tú, por ejemplo, vosotros en Eleven-Pad tenéis, bueno, pues, expertas muy reconocidas, Carmen Torrano, por ejemplo, Yaiza Rubio, bueno, muy reconocidas a nivel nacional y casi diría pues, internacional en algún caso, ¿no? Expertas en blockchain, en criptografía, etcétera. Es un ejemplo, pero... De hecho, tenemos una iniciativa que llamamos Mujeres Hacker, que puso en marcha Chema Alonso y que tiene como objetivo difundir la cultura STEM y la formación entre las mujeres y en general en la formación en los primeros años. Yo creo que es más un tema formativo que un tema de trabajo, es decir, son carreras que no se han visto atractivas por determinados colectivos y que tenemos que trabajar, yo creo, en el conjunto de la sociedad para conseguir que se conviertan en igualdad de oportunidades para todos los Nosotros aquí hemos colaborado, bueno, INCIBE y la OEA, pues hay un foro de género y ciberseguridad. Aquí deciros que solo un 11% de los puestos en ciberseguridad actualmente pues, están cubiertos por mujeres y bueno, nos aprovechamos para animaros a formaros y a introduciros en este mundo de la ciberseguridad, no solo en perfiles de gestión, también en perfiles más técnicos, por supuesto, y bueno, pues esas barreras, esa brecha que hay de género, pues intentar... si nos están viendo mujeres, yo creo que seguro, más que una brecha para entrar al mercado de ciberseguridad, yo creo que hay una cuestión cultural que abunda en lo que decía Rames. Yo creo que muchas mujeres en Latinoamérica y también en España han optado por otro tipo de carreras donde tienen de saque una mayor dificultad. Entonces yo lo que animaría a las mujeres es que, oye, pues se acercaran al mundo de la ingeniería, que es el camino natural para terminar en la ciberseguridad. Sí. Además, en nuestro caso, si quieres, o sea, estamos ahora mismo inmensos en un plan de igualdad, precisamente por temas de conciliación, porque y que lógicamente va a afectar, no únicamente va a repercutir en mujeres, sino también en hombres, ¿no? De cara a la parte familiar. Pero, bueno, un poco sin tener ninguna obligación, creo que es un punto importante. Y es así por lo que estamos comentando, es decir, como es un sector que se está moviendo tan rápido, probablemente te haga falta cierto tipo de iniciativas de conciliación y montar la estructura en torno a ello. Y creo que ha sido un entorno difícil también para las mujeres, porque era muy difícil de conciliar con temas de maternidad y ese tipo de cuestiones. Entonces es uno de los hándicaps que hemos visto y nosotros por lo menos estamos... Nosotros hemos implantado teletrabajo de origen. Pues mira, fíjate. Es un tema literal. Claro. Literal, de origen. Sí, o sea, es un tema de ir facilitando esa vía. Aquí José Vázquez hace un comentario, bueno, pues íbamos en esta línea, dice que yo entiendo que los perfiles de los que se han hablado son operativos, analistas, especialistas, sin embargo la seguridad no solo es ejecución y análisis, también es gestión. Bueno, el presidente Óscar Gobertis se dedica, dice ¿qué podrían mencionarnos al respecto? Yo creo que esto ya lo hemos tratado. A nivel de salarios, también había alguna pregunta, remuneración, salarios. Bueno, aquí no podréis dar ningún dato, lógicamente, pero sí que se puede decir que es una de las profesiones
mejor pagadas actualmente. Bueno, en España, en Colombia, en Estados Unidos especialmente, ¿no? Donde se hablan salarios de $140.000, ¿no? A analistas de seguridad, o sea, algo que prácticamente pues, aquí no os vais a encontrar, pero no obstante sí que está claro que expertos no solo en ciberseguridad, sino también en otras materias, disciplinas como Big Data, pues actualmente son los salarios, los mejores salarios, porque es donde más demanda de profesionales hay y más rotación también entre empresas, con lo cual está muy ligado también, ¿no? Sí, Esto estamos de acuerdo en que Totalmente. actualmente Sí. los salarios son de los más altos. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando. En cuanto a certificaciones, hay aquí una pregunta. Bueno, ya hemos hablado de certificaciones, son valoradas por las empresas. Bueno, lo ha comentado Miguel, por supuesto que son valoradas. Nosotros, por cierto, nuestros egresados del Máster en Seguridad Informática pueden obtener la certificación como auditor interno de la ISO 27001, otorgada por TÜV, la certificadora, una certificadora de origen alemán, pero que tiene presencia en muchos países del mundo, incluyendo España, Colombia, México, etcétera, sin estudio adicional, simplemente presentándose a un test que se realiza de forma online. Se puede obtener dicha certificación, pero otras certificaciones, CISA, CISM, etcétera, claro que son complementarias y muy bien valoradas. Aquí preguntan, y vamos a dejarlo aquí ya, dice, como hay dos preguntas sobre lo mismo, ¿tienen algún límite de edad para trabajar con ustedes? ¿Tenéis algún límite de edad? Pues mira, es curioso, en nuestro caso absolutamente ninguno. Y de hecho, o sea, como estábamos con el tema de la experiencia, o sea, casi que, bueno, lo de cuanto más mayores mejor, ¿no? Pero bueno, sí, cuantos más años de experiencia, ¿no? Entonces, por lo menos hay una edad mínima, ¿no? Dentro de esto, o sea, que en absoluto. O sea, y contratamos profesionales, vamos, en los últimos años de vida laboral, por decirlo de alguna manera. No tenemos, bueno, los lógicos dentro del ámbito laboral, pero... Pues nada, Sí, sí. no. O sea que supongo que en el caso lo preguntas porque te preocupa, ¿no? Por tu caso en concreto, pues bueno, ya sabes que no es esta la... Hay una importante carencia de profesionales y en este ámbito ahora mismo buscamos más profesionales que puedan cubrir esos puestos más que la preocupación de su carrera profesional, ¿no? Sí. Perfecto. Pues nada, tenemos que dejarlo aquí. Se nos ha acabado el tiempo, se nos ha hecho muy corto. Queda mucho. Queda mucho aquí por hablar. Como decía, solo es una primera sesión dentro de este ciclo nuevo que hemos creado de empleabilidad en ciberseguridad, que también lo vais a encontrar en nuestra lista de reproducción que tenemos en YouTube sobre ciberseguridad, de la cual pues también encontraréis aquí a nuestros amigos, Miguel Rego, cuando era director general de INCIBE hace ya unos años, a Rames, bueno, a Eduard. Oscar no ha venido a hacer todavía ninguna Open Class pero bueno, le invitaremos también próximamente y podéis encontrar pues un ciclo, toda una serie de clases en abierto sobre temas todos muy interesantes, muy diversos y relacionados con nuestro máster, nuestra maestría en ciberseguridad. Pues nada más, despedirnos de vosotros. Aquí Ramón nos da la enhorabuena por la jornada. Enhorabuena a ti y muchas gracias por tu interés, Ramón. Enhorabuena por, bueno, pues si es el caso, por estar en este ámbito, en este campo de la ciberseguridad y poder optar quizás a una de estas vacantes si te interesan, si te encajan. Y bueno, pues nada, agradeceros a los tres vuestro tiempo, que hayáis compartido estos minutos con nosotros y que colaboréis con nosotros pues en modo de profesor, herramientas, apoyo y sobre todo pues alinear nuestro perfil de egreso a las necesidades del mercado, que son las que conocen ellos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Un placer. A vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.